Buenos días, mi nombre es Daniel Cotoraz, socio de la Regional y Chacra de Justiniano Pose. Hoy martes 25 de agosto le doy la bienvenida al Congreso 2020 de APRESID y la charla denominada Defoliación tardía en soja, rendimiento y calidad química en función de la posición del grano en el canopeo. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Recomendamos hacer las preguntas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta sección poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la charla. Constanza Carrera, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agropecuarias, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora adjunta de CONICET e INTA, lidera el grupo de Ecofisiología Vegetal del INTA, responsable científico técnico de proyectos PIC Joven, unidad ejecutora INTA CONICET y convenios de asistencia técnica con empresas privadas. Adelante con la presentación. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias al equipo de APRESID por la invitación a participar del Congreso y la posibilidad de compartir con ustedes algunos de nuestros resultados. La presentación versa sobre defoliación tardía en soja, rendimiento y calidad química en función de la posición del grano en el canopeo, y es producto de una colaboración realizada con Embrapa Soja de Brasil. Muy brevemente, lo que estamos observando a continuación es una serie de relaciones funcionales existentes entre las principales variables ecofisiológicas determinantes del rendimiento en cultivos de grano como la soja. Evidentemente que los procesos iniciales en esta generación del rendimiento comienzan con la aparición de hojas, proceso netamente de desarrollo que involucra cambios cualitativos en el cultivo que tienen que ver con la duración de las etapas y la tasa de aparición de órganos. Entonces, conforme avanza el ciclo del cultivo, aparecen hojas. Estas dan lugar a lo que conocemos en ecofisiología como índice de área foliar, que es la superficie foliar por unidad de superficie de suelo, y las dos variables se encuentran relacionadas, moduladas por la expansión foliar. Entonces, con esta biomasa generada, el cultivo intercepta radiación. Al principio, durante el establecimiento del cultivo, la eficiencia de captura de esta radiación, de esta intercepción, es baja, pero conforme aparecen nuevas hojas aumenta hasta saturarse y alcanzar valor de IAF crítico, que es el mínimo valor de IAF, que asegura o permite al cultivo interceptar el 95% de la radiación incidente. Y ambas variables se encuentran moduladas por el coeficiente de atenuación lumínico, que básicamente tiene que ver con el ángulo que forman las hojas respecto a la vertical, es decir, cuán planas, cuán erectas se ubican esas hojas en el canopeo. Entonces, a partir de esta radiación interceptada, el cultivo genera biomasa, que son los gramos de planta por unidad de superficie. La relación entre ambas variables es lineal, vale decir que en la medida que mayor es la captura de esa radiación, mayor es la producción de biomasa por el cultivo. Y la pendiente de la relación es lo que conocemos como eficiencia en el uso de la radiación, que es un valor bastante fijo para la especie, pero que puede cambiar por cuestiones de manejo como la densidad o el distanciamiento entre hileras. Y finalmente llegamos al rendimiento, que en definitiva es lo que nos interesa, y la relación entre biomasa y rendimiento es lo que conocemos como índice de cosecha, es decir, la proporción de la biomasa total generada que termina en el grano y que en términos generales es del 50%. A través de la ecofisiología hemos aprendido también que no todo el ciclo del cultivo resulta igualmente crítico para la determinación del rendimiento.
Fíjense que si observamos el ciclo ontogénico del cultivo de soja, que es lo que muestra la figura que están observando, existe un periodo crítico para la determinación del número de granos, que gira en torno a R1, R2, R5, R6. Esta ventana es móvil y varía en función de los resultados de diferentes experimentos, pero que en la bibliografía ustedes van a encontrar que gira normalmente en torno a estos estadios fenológicos descriptos. También el peso de grano, que es un componente muy importante porque explica una importante variabilidad del rendimiento, tiene su ventana crítica en torno a R5, R6. Claramente, un estrés que restrinja fotosíntesis comprometiendo la disponibilidad de asimilados en algún momento de estas ventanas críticas va a impactar negativamente en el rendimiento, generando mermas, ya sea por menor número de vainas, por menor número de granos y o peso. ¿De qué va a depender? Nos acordemos siempre de que va a depender de tres aspectos: el momento de ocurrencia del estrés dentro del ciclo del cultivo, la intensidad y la duración de ese estrés. Entonces, a partir de este marco conceptual muy rápido, vamos a poder comprender los resultados que se presentan a continuación. Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación fue cuantificar el impacto que tienen distintos niveles y momentos de defoliación tardíos durante el periodo reproductivo del cultivo de soja sobre los componentes numéricos del rendimiento y la calidad química del grano en función de la posición del grano en el canopeo. Para esto, llevamos adelante ensayos a campo en el INTA Manfredi, ubicada en Córdoba, y aplicamos tres niveles de defoliación: 33, 66 y 100%. Para esto cortamos 1, 2 o los 3 folíolos de cada hoja desde la base al ápice, no solo en tallo principal, sino también en las ramificaciones. Y no removimos los pecíolos. Por supuesto, también contamos con un testigo sin defoliar para poder realizar los contrastes. Estos tratamientos que se aplicaron, recuerden siempre a nivel de toda la planta, se aplicaron en un único estadio fenológico, en R5, que es inicio de llenado de granos, o en R6, un único momento. R6 es máximo tamaño de semilla, siempre nos guiamos por la escala de Fehring-Cabines. A cosecha realizamos una estratificación, que es lo que están observando en esta imagen, para lo cual clasificamos las vainas en función de la posición que ocupaban en el tallo principal, teniendo en cuenta el número de nudos. En 3 estratos clasificamos estas vainas: las pertenecientes al estrato superior, las del estrato medio y las del estrato inferior. Entonces, lo que estamos observando a continuación son los resultados del análisis de componentes de la varianza calculados como porcentaje de la varianza total para número de grano, peso de grano, aceite, proteína y los ácidos grasos que determinan la calidad del aceite que se obtiene del grano de soja, que son principalmente ácido oleico, linoleico y linolénico. Entonces, lo primero que pudimos observar, fíjense que a través de los distintos estratos, que la intensidad de defoliación, es decir, ese nivel de defoliación que aplicamos, fue el factor que más explicó la proporción de la variabilidad de todos los atributos analizados en este trabajo. Es decir, fue el que mayor proporción explicó de esta variabilidad. Luego también observamos a través de los estratos que el estadio de defoliación, es decir, el momento en el que aplicamos los tratamientos, impactó significativamente para el caso del número a través de los estratos, con algunas excepciones, y también fue significativo para los ácidos grasos insaturados. Mientras que en algunos casos observamos efecto significativo de la interacción estadio por intensidad a través de los estratos, pero cuando fue significativa explicó una proporción relativamente baja comparado con los efectos individuales. A continuación, lo que estamos observando es el perfil de distribución de vainas en el tallo principal para defoliaciones, en este caso aplicadas en R5. Fíjense que al principio las curvas, la curva verde es el control y las otras 3 curvas son los distintos niveles de defoliación.
Fíjense que al principio las curvas van pegadas. ¿Por qué? Porque en los nudos del estrato inferior no hay inserción de vainas. Luego estas curvas se despegan entre sí y lo hacen en un orden que coincide con la intensidad de defoliación. Vale decir que en la medida que más drástica es la defoliación, mayor es la merma en el número de vainas y por supuesto en el número de granos. Algo que nos pareció muy interesante para mostrarles es el aporte que realiza cada estrato de vainas en términos de, siempre refiriéndonos a la planta, ¿sí? Fíjense que el estrato inferior aporta solo hasta un 4% de vainas al total de vainas por planta. El superior aporta algo más, hasta un 36%, y el grueso de las vainas se ubican en el estrato medio, hasta un 66%. Cuando analizamos esta misma distribución, pero ante defoliaciones aplicadas en R6, observamos algo diferente, es decir, las curvas van bastante pegadas. Y si bien ante tratamientos severos observamos reducciones del número de vainas, esta magnitud de caída es menor que la misma intensidad aplicada en R5, porque acuérdense que en este estadio de R6 ya nos estamos alejando del periodo crítico para la determinación del número de vainas, ¿sí? En el siguiente gráfico, y este tipo de gráficos nos van a acompañar hasta el final de la presentación, siempre nos vamos a mover dentro de un mismo estrato entre intensidades de defoliación y momentos de defoliación. Y este tipo de gráficos es muy piola, es bastante visual, porque lo que nos presenta son los cambios porcentuales, en este caso para número de granos indicado en amarillo y para peso de grano indicados en verde, relativos a un control que siempre va a estar indicado en 0, ¿sí? 0% de defoliación. Entonces, lo primero que observamos es que en el caso de las barras amarillas, número de granos, tuvimos una disminución significativa solamente en el estrato superior y en el estrato medio, generadas por las defoliaciones más drásticas del 100%, ocurridas en R5. Fíjense que cuando la misma intensidad se aplica en R6 no tenemos cambios significativos del número de granos, de hecho de ninguno de los tratamientos. Y esto es por lo que les comentaba antes, tengamos siempre presente que ya hacia R6 nos estamos alejando de la ventana crítica para la determinación de este componente numérico del rendimiento. Cuando analizamos el peso de granos, barras verdes, la historia cambia porque tenemos un efecto significativo de todos los tratamientos, tanto en el estrato superior como en el estrato medio, y tanto si se aplican en R5 como en R6. Y la magnitud de la caída del peso de grano coincide con el incremento en intensidad de defoliación, registrándose las mayores caídas de hasta un 60% del peso de grano cuando quitamos el 100% de las hojas en R5. ¿Por qué? Porque involucra todo el llenado de granos. Cuando analizamos el estrato inferior, fíjense que aparentemente generarían los cambios más abruptos en el número de granos, y llama la atención que estos cambios no sean significativos, pero acuérdense que dijimos que este estrato aporta muy poquito al total de vainas producidos por plantas, hasta un 6%, ¿sí? Ahora, cuando analizamos el peso de grano, las barras verdes, fíjense que tenemos caídas de entre 30 y 60% de similar magnitud en R5 como en R6, ante defoliaciones del 66 y 100%. Entonces, estos resultados son muy importantes. ¿Por qué? Porque están confirmando la importancia que tiene el llenado de granos desde R6 en adelante para un componente como el peso de granos y que no afectaría al número de granos. Acuérdense siempre que la soja está muy limitada por fuente durante el llenado de granos. Cuando analizamos cómo impactaron estos tratamientos en términos de la calidad del grano generado, lo que se presenta a continuación son contenido de aceites indicado en amarillo y contenido de proteína indicado en verde. Como estos atributos químicos aquí están expresados como miligramo por grano, lógicamente, y como es de esperarse, copian lo que observábamos para peso de grano. Fíjense que observamos en todos los estratos analizados
un impacto significativo de los tratamientos, tanto cuando se aplicaron en R5 como en R6. Tenemos caídas significativas tanto del contenido de aceite como del contenido de proteína, que aumenta la magnitud de estas caídas conforme aumenta la intensidad de foliación, siendo más drásticas cuando se quitan, por supuesto, el 100% de las hojas. En el caso del contenido de proteína tiene mayor impacto, fíjense, de sacar todas esas hojas en R5 que en R6. ¿Por qué? Porque involucra todo el llenado de granos sin hojas, ¿sí? Ahora, en términos generales, cuando miramos esta figura, lo primero que destaca es que las barras amarillas, en términos generales, son de mayor longitud que las verdes, lo que nos está hablando de que hay una mayor reducción en el contenido del aceite respecto a la reducción que observamos para el contenido de proteína. Y esto tiene sentido si pensamos o nos acordamos que el aceite depende principalmente de la fotosíntesis actual, mientras que la proteína, al menos en parte, depende de la removilización desde tejidos vegetativos hacia los granos. Cuando analizamos estos mismos atributos químicos, pero en términos de concentración, que es lo que presenta la siguiente figura, y conservamos los colores, en amarillo concentración de aceite y en verde concentración de proteína, la información provista por este gráfico no contradice lo que veíamos anteriormente. Lo que observamos aquí es que únicamente en el estrato medio las defoliaciones del 100% ocasionaron una reducción significativa de la concentración de aceite cuando fue aplicada en R5. Esta misma intensidad aplicada en R6 generó disminuciones significativas de la concentración del aceite. Y como está expresado en concentración, las reducciones de la concentración del aceite luego se reflejan en un incremento en la concentración de proteína. Lo que tenemos que tener presente aquí, para entender por qué no contradice lo anterior, es que cuando ocurre un estrés que afecta al peso de grano y lo disminuye, el contenido de todos los compuestos químicos disminuye también. Pero el componente o atributo que disminuya menos, que caiga menos, que en este caso fue la proteína, luego se va a reflejar en un incremento en la concentración de ese compuesto en relación a los restantes, simplemente porque se concentra más en un grano más chico, ¿sí? Entonces, recién veíamos que la concentración del aceite se afectó únicamente por los tratamientos más drásticos del 100%. Pero cuando hacemos un zoom y miramos qué pasó con la calidad de ese aceite generado, la calidad de ese aceite cambió drásticamente por los tratamientos aplicados. La calidad del aceite, como dijimos hace un ratito, depende de la concentración de los ácidos grasos que lo componen. En soja principalmente el ácido oleico, linoleico y linolénico. Para entender estos resultados muy brevemente, tengamos presente que estos ácidos grasos se sintetizan durante el llenado de granos. En la desaturación consecutiva, el oleico da lugar al linoleico y el linoleico al linolénico, ¿sí? Y lo fundamental para entender esto es que dependen fundamentalmente o principalmente de los hidratos de carbono provenientes de la fotosíntesis actual. Con lo cual, en la medida que quitemos hojas, los cambios producidos por esta defoliación podrían estar modulando la composición de los ácidos grasos, produciendo cambios en el suministro de carbono hacia granos, afectando principalmente al ácido oleico. Y eso es lo que nos muestra esta figura. Fíjense que en todos los estratos analizados, con algunas excepciones, observamos una disminución significativa del ácido oleico, ¿sí? Tanto en defoliaciones aplicadas en R5 como en R6. Y como son concentraciones, cuando cae el ácido oleico, aumenta la concentración del linoleico y del linolénico, ¿sí? Entonces, todos estos cambios que acabamos de describir para cada uno de los estratos en términos de rendimiento, componentes numéricos y de calidad química fueron traccionados por defoliaciones, acuérdense que se aplicaron en toda la planta, ¿sí? Entonces nos interesaba saber cuánto representaba para el cultivo las diferentes intensidades de defoliación en términos de reducción de la radiación interceptada acumulada durante todo el llenado de granos. Fíjense qué interesante
que cuando quitamos el 33% de las hojas, esto únicamente implicó para el cultivo una reducción de hasta el 5%, prácticamente nada, pero cuando esas hojas se quitan en R6, cae por debajo del IAF crítico el valor de IAF, ¿sí? Porque acuérdense que en R6 abscisionan las hojas en soja, pero seguramente por un arreglo espacial y de posición de esta en el canopeo, esto no se refleja en una disminución significativa de la radiación interceptada. Cuando defoliamos un 66%, esto implicó para el cultivo una reducción de solo un 15% de la radiación interceptada. Y únicamente cuando quitamos todas las hojas, esta radiación interceptada se desploma y es mayor el impacto cuando la quitamos en R5 porque involucra un mayor lapso de tiempo sin hojas, ¿sí? Entonces, a manera de conclusiones, mensajes para llevarnos a casa, para las condiciones de nuestro ensayo, nuestros resultados muestran que los distintos niveles de defoliación provocaron reducciones crecientes en rendimiento y el contenido de los atributos químicos conforme aumentó la intensidad de los tratamientos. Interesante que estas reducciones fueron de similar orden de magnitud entre los distintos estratos, indistintamente del momento de ocurrencia dentro del llenado, y la acumulación del aceite fue más sensible que la acumulación de proteína a la reducción foliar, posiblemente debido a una reducción en la fotosíntesis actual. Nosotros no lo medimos, es una hipótesis. Observándose además cambios en la calidad del aceite generado hacia una mayor insaturación, mayor concentración de los ácidos linoleico y linolénico. Por último, me gustaría expresar mis agradecimientos, en primer lugar al doctor Fernando Andrade por las valiosas sugerencias durante la discusión de estos resultados, por supuesto a los pasantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Córdoba y de Villa María, los técnicos de campo que nos ayudaron en la aplicación de los tratamientos, a Fundación Argeninta y por supuesto a las instituciones que nos albergan y nos financian y nos apoyan, INTA, CONICET, y a nuestros colaboradores de Embrapa Soja. Muchas gracias. Sí, es interesante la pregunta. Siempre que tengo oportunidad digo que el grano de soja es mucho más que un commodity. Hoy a nivel internacional, aunque el productor no recibe esa devolución o ese pago diferencial por calidad, con lo cual no se estimula tanto este aspecto a nivel de lote productivo, el país sí tiene una retribución cuando comercializa su soja y importa a los estándares de proteína principalmente. Entonces es un aspecto muy importante. También el grano de soja, como acabo de decir, es mucho más que aceite y proteína. Es muy rico en atributos nutracéuticos que además de alimentar previenen enfermedades como los ácidos grasos que mencionaba en la presentación, el linoleico y el linolénico, los isoflavonoides presentes en la harina y los tocoferoles en el aceite. Entonces sería muy importante empezar, ojalá en algún momento, se pague al productor por calidad química. Ese es un sueño, ¿sí? Es un sueño personal, y cuando eso ocurra vamos a estar preparados con conocimientos para poder mejorar esa producción. Nuestros estudios han permitido que a lo largo de los años vamos entendiendo que hay ambientes que favorecen a una determinada calidad. El concepto de calidad no es rígido, depende de la finalidad del producto. Entonces
es muy importante entender cómo el ambiente modula esa calidad, porque podemos con prácticas de manejo mejorarla y generar una calidad específica para una demanda o un nicho de mercado específico, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta más que dice, ¿cómo podrías explicar qué defoliaciones del 100% en R6 permiten aumentar el número de granos en el extracto superior, según lo mostró en una de las diapos? Bien, para nosotros fue una sorpresa que en realidad la magnitud de los tratamientos afectaron en forma similar a todos los estratos, ¿sí? Y la pregunta va orientada a el 100% que aumenta el peso de granos. Nosotros tuvimos reducciones, siempre cuando miramos uno de los componentes del rendimiento tenemos que mirar al otro, son dos. Y van de la mano, ¿sí? Número y peso. Entonces, si tenemos reducción significativa del número de granos, que en el caso de las defoliaciones del 100%, este número de granos disminuyó. Ah, eso fue en el R5, me estaban preguntando en R6, ¿no es cierto? Sí, R6. Sí, nosotros, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque estaba pensando en el R5, disculpa. ¿Cómo podrías explicar qué defoliaciones del 100% en R6 permiten aumentar el número de granos en el extracto superior? Sí, pero no tuvimos un incremento significativo del número de granos en ese estrato en R6. Entonces debe ser en R5, como decías vos. Claro, por eso te volvía, sí, tal vez la persona se confundió, porque en realidad el número de granos no respondió a ninguno de los tratamientos en R6, ¿sí? Porque ya, como explicábamos en la presentación, pasó la etapa de definición de este componente numérico del rendimiento. Ahora en R5 sí tuvimos reducciones del 100%, ante defoliaciones del 100%, reducciones significativas del número de granos, pero no tuvimos incremento en el peso de grano, en ninguna de las situaciones. Bueno. La otra pregunta es, ¿hay forma de manipular la radiación solar que recibe el cultivo? Bueno, a la vista está que las defoliaciones tienen algún impacto, digamos, en lo que es la intercepción de radiación, pero ante defoliaciones drásticas, ¿sí? Porque como veíamos hacia el último, aun cuando quitamos un 66% de hojas, está bien que nos estamos moviendo hacia un estadio ya tardío en el ciclo del cultivo, no tenemos tanta diferencia en intercepción de radiación, porque los estudios, los últimos estudios lo que muestran es que los cultivares modernos producen más hojas de las que necesitan. Hay estudios que han cuantificado hasta un IAP de 6 a 7, ¿sí? Y hay otros estudios que muestran incluso que si pudiéramos reducir la cantidad de hojas producida en soja, aumentaría un 8% el rendimiento del cultivo, ¿sí? Básicamente porque, bueno, tenés primero un ahorro en la generación de la maquinaria fotosintética, producir más hojas tiene un costo, y mantenerlas también, y bueno, eso se podría destinar a estructuras reproductivas, ¿no? Y por supuesto tenés menos tiempo, hojas sombreadas, porque con tantas hojas hay muchas que permanecen mucho tiempo o todo el tiempo sombreadas y son menos productivas. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta particular mía. Se viene hablando mucho que la soja necesita nitrógeno para aumentar el rendimiento. Se nota, en el caso particular mío, yo hago bici anterior a soja, y era la pregunta si notaste alguna diferencia, si se aplica algún fertilizante nitrogenado en la calidad del grano. Sí, nosotros particularmente no fertilizamos en estos ensayos. Hacemos análisis de suelo, por supuesto, para ver la nutrición inicial y que no haya ningún factor, además del que estamos imponiendo como tratamientos, para generar las respuestas, ¿no? Porque después, si no tenemos muchos ruidos, no queremos tanto ruido.
Pero es re interesante tu pregunta y este año vamos a tener un ensayo, sí, de la mano de una estudiante postdoctoral en colaboración con Fernando Salvagiotti, donde sí vamos a estar mirando como tratamiento, entre otras cosas, la aplicación de nitrógeno, pero para estos ensayos no aplicamos. Bueno, otra pregunta es, teniendo en cuenta la distribución de vainas que se mostraba al principio, ¿esperaban una respuesta diferencial en el número de granos entre extracto ante los distintos tratamientos de defoliación? Bien, quizás en R5 hubiera esperado un mayor aborto de vainas y por ende una reducción en el número de granos del estrato superior, que es donde se ubican las vainas más pequeñas, ¿no? Ahí por una diferencia etaria, pero bueno, eso no ocurrió. Bueno, y la otra es, ¿podría uno pensar que a partir de los resultados que se mostraron de radiación fotosintéticamente activa interceptada, que el cálculo de nivel del daño económico de plagas defoliadoras en soja, basado durante tantos años en el porcentaje de defoliación, ha sido y continúa siendo inadecuado? Sí, la estimación del nivel de daño económico a partir del nivel de defoliación o intensidad de defoliación es inadecuado porque principalmente está basado en la estimación del área total verde, de la superficie foliar verde, o sea, biomasa vegetativa. Y en un cultivo de soja esto depende fuertemente o es muy influenciado por prácticas de manejo, como por ejemplo la fecha de siembra, la elección del genotipo, la densidad que elijas, el distanciamiento entre hileras, la disponibilidad hídrica de ese año y de nutrientes, ni hablar. Entonces, por ahí focalizar la estimación del nivel de daño económico integrando parámetros más mecanísticos como pueden ser justamente la radiación interceptada o la intercepción de radiación, sería más adecuado, ¿sí? Porque te permite despejar esos factores que hacen que varíe tanto, ¿no? Ese sería el mensaje, o sea, compremos una barra de intercepción y no miremos más, focalicémonos en lo que queda, no en lo que se va. Eso es un mensaje fuerte, ¿sí? No importa tanto el área foliar que se pierde, sino lo que queda para interceptar. Entonces el centro tiene que ser la radiación interceptada. Bueno, a ver, me fijo en las preguntas. Bueno, no hay más preguntas. ¿Vos hacés un comentario, una conclusión o un mensaje que quieras dejar en base a lo que estuviste expresando anteriormente? Bueno, básicamente esto de que tengamos en cuenta de que el cultivo de soja está muy limitado por fuente hacia el llenado de granos, que esa fuente es muy importante para la determinación del peso de grano y de los atributos de calidad como vimos, y que a la hora de tomar decisiones en cuanto cuando vemos que está siendo afectada por alguna situación especial el área foliar de nuestro cultivo en el lote, tratemos de concentrarnos en esto que hablábamos recién, ¿no? No tanto en que tengo 2 hojas comidas o 3 hojas comidas, sino ver qué es lo que está quedando para poder afrontar y sepamos que los cultivares modernos producen más hojas de las que necesitan, ¿sí? Esto también es una realidad, con lo cual pueden afrontar pérdidas de hoja hasta cierto punto, ¿no? Vimos, bueno, lo tenemos un poco cuantificado, pero ese sería el mensaje, ¿sí? Concentrarse en lo que queda y no en lo que se va. Bueno, dado que no hay más preguntas, te agradecemos, Constanza, por la presentación, muy importante, y bueno, hay muchas cosas para seguir evaluando en este cultivo, que seguro que se van a ir poder haciendo, se van a poder implementar en el correr del tiempo. Bueno, ya Sí. te agradezco a toda la audiencia y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas Bueno, muchas gracias, gracias Constanza. a todos. Hasta luego.